Hola, en este video vamos a hablar de normas negativas y dualidad. Y entonces vamos a empezar hablando de lo que son los funcionales lineales en un espacio de Banach B. Entonces tomo B, un espacio de Banach. Es decir, un normado y completo. Y los funcionales lineales son operadores. Vamos a usar la letra F de funcional, que van del espacio de Banach B en los reales y que son lineales, es decir, que f de alfa u más b es lo mismo que alfa por f de u más f de b para todo alfa real y para todo u y b en el espacio de Banach. O sea, esa es la definición de un funcional lineal, es decir, que es una transformación lineal con la particularidad que el espacio de llegada es R. Entonces, todo lo que están acá son números reales, lo que aparecen en esta fórmula. Muy bien. Ahora, ¿qué se entiende por un funcional lineal y acotado? No es una función acotada en el sentido de que hay un máximo que tiene una cota superior, sino que vamos a decir que un funcional es lineal y acotado si existe una constante C, tal que el valor absoluto de f por u, aplicado a u, es menor o igual que esa constante por la norma de u, y ahí tomo la norma del espacio de Banach correspondiente para toda u en B. Entonces no tiene sentido pedir que algo lineal sea acotado. Si nos imaginamos una función lineal en R, su gráfica es una recta, entonces en todo R nunca va a ser acotado. De alguna manera lo que estamos pidiendo es que la pendiente sea acotada. En dimensión finita todos los funcionales lineales son acotados, pero en dimensión infinita esto no es cierto. Muy bien, entonces eso es un funcional lineal y acotado, y seguro que han visto, y si no tienen la demostración en el libro que estamos siguiendo, en la sección 1.7 del libro de Brenner y Scott, que un funcional lineal en un espacio de Banach si tengo un funcional lineal, es lo mismo que ser acotado que continuo. Entonces esta oración la vamos a terminar así. Un funcional lineal en un espacio de Banach es acotado si y solo si es continuo. Es decir, que el solo hecho de que existe una constante C, tal que vale esta desigualdad para todo u en B, garantiza que es continuo. Es decir, que si tomo una sucesión u sub n en el espacio de Banach, tal que u sub n tiende a u, entonces f de u sub n tiende a f de u. Esta es una convergencia en el espacio de Banach y esta es una convergencia en los reales. Eso es ser continuo, y más aún, fíjense que es simple, como el funcional es lineal, f de u menos f de b es lo mismo que f de u menos b, y es lo mismo, y si pongo si pongo valor absoluto en esta expresión, porque son números reales, eso es menor o igual que una constante por la norma de u menos b en el espacio de Banach. Así que no solo lineal y acotado no solo implica continuo, sino que implica Lipschitz continuo. Y el hecho, esa es la parte fácil, hemos demostrado, en esta línea hemos demostrado que un funcional lineal acotado es continuo. Lo que es un poquito más complicado es demostrar que si vale esto, entonces es acotado en el sentido de que existe una constante C al que esta desigualdad vale. Eso está escrito es un resultado clásico de análisis funcional, y está escrito en el libro por si quieren verlo. Bien,
ahora tengo que hablar del espacio dual, pero me quedé sin espacio en este lugar. Entonces me voy a copiar esto para llevarlo a la página siguiente. Bien, entonces, ¿qué es el espacio dual? Dado un espacio de Banach, el espacio dual, que lo vamos a denotar con B', también llamado espacio dual topológico, pero nosotros vamos a llamar directamente dual, sin decir topológico todas las veces. B' de B, el dual de B, es el espacio de todos los funcionales lineales y continuos sobre B, es decir, funcionales lineales y continuos de B en R. Es fácil ver que esto es un espacio vectorial, y a los funcionales les podemos poner una norma para hacerlo también un espacio normado. Entonces, ¿cómo defino la norma de un funcional? Tengo un funcional f de B en R, y defino su norma como elemento del dual, como, vamos a recordar, antes de escribir la definición, vamos a recordar que si es un funcional y pertenece al espacio de dual, es un funcional continuo o acotado. Eso no está escrito acá. Es decir, vamos a pensar que el f pertenece al B'. Es un funcional lineal. Aquí escribí continuo, aquí escribo acotado, ya sabemos que estas dos cosas son equivalentes, por lo tanto uso cualquiera de esas dos palabras y me van a escuchar decirlas, usarlas indistintamente. Entonces tomo un funcional lineal en continuo, lo que yo sé es que existe una constante C, tal que f de u, perdón, acá es cuadrado absoluto de f de u, es menor o igual que una constante por la norma de u. Y esa constante C es independiente de B, y eso vale para todo B. Es decir, que si yo tomo f de u sobre norma de u, eso me queda menor o igual que C. Muy bien, si yo quisiera saber cuál es la menor constante C tal que esta desigualdad vale, es lo mismo que tomar la mayor constante C tal que esta desigualdad vale. Entonces eso se hace, en realidad como podría no existir una mayor constante, vamos a usar el supremo para u en B y u distinto de C, del elemento 0 del espacio de Banach, de f de u sobre norma de u. Eso que está definido de esa manera resulta ser una norma en B', y B' también es de Banach, o sea, es que es completo con esa norma. Por lo tanto, también es un espacio de Banach con esa norma, ¿no? Estos son resultados muy útiles. Herramientas muy útiles del análisis funcional para trabajar con ecuaciones diferenciales y con aproximación de soluciones. Bien, ahora voy a hablar del dual del espacio LP. Todos conocemos el espacio LP de omega, y sabemos que son las funciones f medibles en omega, tales que la integral de módulo de f, vamos a aprovechar a escribir acá la definición, tales que lo que se llama norma LP de omega de la f, que es la integral de f a la p en omega, todo a la 1 sobre p, es finita. Eso es un espacio de Banach,
y sabemos la desigualdad de Helder, que nos dice que si f está en LP, y G pertenece a LP', con P' el único número que cumple que 1 sobre P más 1 sobre P' igual a 1, entonces la integral de f por G es menor o igual que la norma de f LP, esta integral en omega, de omega, por la norma de G LP' de omega. Esa es lo que nos dice la desigualdad de Helder, y entonces nos hace sospechar que esta, si bien como esto está bien definido siempre que la f esté en LP y la g en LP', nos hace sospechar que estas integrales, sacando el valor absoluto, o sea, yo podría escribir acá, vamos a hacer un poquito de espacio, yo podría escribir acá valor absoluto de integral de fg menor o igual que eso por la desigualdad de esa que sabemos que vale para integrales de Lebesgue. Entonces, eso nos hace sospechar que esto, si dejo g fijo y tomo esto definido para todas las f's, que es lineal, no nos hace sospechar, sino que eso nos muestra que esto es un funcional lineal y continuo en LP. Entonces, lo que también vale es que en realidad todas estas son los funcionales lineales y continuos. Entonces voy a agregar una hojita antes de hablar de esto. Entonces, voy a decirlo de nuevo, ¿no? Voy a tomar vamos a hacer un poquito más despacio. Sea G en LP' de omega. ¿No? Y tenemos que 1 sobre P más 1 sobre P' es igual a 1, y el P entre 1 e infinito, pero sin incluir el infinito. Entonces, yo puedo definir T de LP de omega en R, vamos a escribirlo T sub G, perdón, de la siguiente manera. T sub G aplicado a una f de LP es la integral de f por G en omega. Por lo que vimos, esto es claramente lineal, y por lo que vimos en la página anterior, por Helder, y por Helder, acotado en LP. Vamos a escribir esta demostración de nuevo. Entonces, cuando pongo T sub G de F, que es esa integral, es menor o igual que la integral de F por G en módulo, y eso es menor o igual que la norma de F LP por la norma de G LP' de omega. Por lo tanto, módulo de TG de F dividido la norma de F es menor o igual que la norma de G LP' de omega. Entonces, este cociente, eso es cierto para toda F en LP de omega, y por lo tanto lo que nos está diciendo es que esta es una posible constante de la definición de lineal y continuo, y que entonces, además, ¿cuál era la definición de norma del T sub G como función como elemento del LP', como elemento del dual del LP? Bueno, era el supremo de todas estas cantidades para F en LP. Pero ese supremo es la menor de las cotas superiores de este conjunto, por lo tanto es menor o igual que esto. Bueno, lo que es interesante es que en realidad cuando tengo una función definida de esa forma, esta es la norma del funcional. Aquí va un igual,
y eso se puede hacer construyendo la función g para que esta igualdad se cumpla. Perdón, dada la función g, uno puede elegir una f para que esta igualdad se cumpla. Muy bien, esa es la parte fácil de este teorema, y hay una versión del teorema de representación de Riesz que dice lo siguiente. Teorema de representación de Riesz. Que dice que sea, si tomo una T, que va de LP de omega en R, un funcional lineal y acotado, es decir, T pertenece a LP de omega prima. Acá estamos de nuevo con el P entre 1 e infinito. Entonces, existe una G en LP' de omega, con el P' definido como antes, 1 sobre P más 1 sobre P' igual a 1. Cuando existe una G en LP' tal que T de F es lo mismo que la integral en omega de F por G para toda F en LP de omega. Entonces lo que estoy diciendo es que cualquiera sea el funcional lineal y acotado en LP, hay una G que lo representa en este sentido, que calcular T de F es integrar F por G. Y como ya vimos, la norma de ese T en el espacio LP de omega prima es la norma de G en LP prima. Y esto suele escribirse como LP de omega prima es igual a LP prima de omega. ¿No? Pero esto entre comillas porque siempre es a través de esta representación. Muy bien, antes de pasar a los espacios de índice negativo de Sobolev, déjenme decir un ejemplo. Por ejemplo, la función, la delta de Dirac, el operador delta, que lo defino, por ejemplo, de cualquier espacio de funciones en R, como delta de F, pensemos que omega contiene al origen, o contiene un punto x0 en su interior. Delta de F se define como F evaluado en x0. Entonces me dice, es la función que evalúa la F en un punto. Esa función delta no pertenece a LP'. Ese funcional delta. Para ningún P y ningún omega en ningún dominio. Ahora sí, este es un ejemplo para verificar. Yo los voy a poner en los ejercicios para que se entretengan demostrando todo lo que yo no demostré hoy. Déjenme definir, ahora sí, los espacios WP menos K. Es decir, los espacios WP con índice K negativo. El libro lo presenta de otra manera, pero a mí me gusta presentarlo así. Entonces, yo voy a pensar que el K es mayor que 0, y el P entre 1 e infinito, y esto es solamente una definición. Cada vez que yo escriba W menos KP de omega, es el dual del WK, vamos a poner P' y P. De nuevo, 1 sobre P más 1 sobre P' igual a 1. Entonces, esto es definición.
Tiene una razón de ser, por qué esto se llama W menos KP, pero la voy a dejar para enunciarla bien en los ejercicios y permitirles a ustedes demostrar por qué eso tiene una razón de ser. Lo último que quiero decir antes de terminar este video es que, por ejemplo, sabemos que cuando K por P es mayor que N, entonces el WKP de omega está contenido en las continuas. Estoy pensando que omega es un dominio con borde Lipschitz. Bueno, en realidad, sí, vamos a dejarlo así, porque puse aquí continuo hasta el borde. Entonces, el WKP está inmerso en las continuas, en el sentido de que cada función es igual a una función, en casi todo punto, a una función que es continua. Y en ese sentido está bien definir la delta. Entendemos que cuando escriba delta de WKP en omega, como función la delta de Dirac, tomo un x0 en omega interior, y entonces puedo definir delta de omega como delta de una función f igual a f en el x0. Para cualquier f de WKP de omega, entendiendo que si tomo una f en WKP de omega, para esta definición tomo la representante continua. Entonces, en ese caso, sí es cierto que delta pertenece al WKP de omega dual o al W menos KP' de omega. Y eso también se los voy a dejar como ejercicio para que lo demuestren ustedes usando el teorema de representación de Riesz. O sea, en los ejercicios van a tener que demostrar algunas cosas para la WKP, pero pueden usar el teorema de representación de Riesz que hemos enunciado en esta página. Este sí, no les voy a pedir que lo demuestren porque se supone que ya lo han visto en algún curso de integral de Lebesgue, y solamente les voy a pedir que trabajen de ahí en adelante para demostrar propiedades de estos espacios. Muy bien, nos vemos en el próximo.